El día de hoy vamos a hablar sobre sistema articular. Déjame platicarte un poquito sobre lo que es el sistema articular. Ay, por cierto, se me olvidaron los micrófonos. A ver si se escucha. Vamos a estar hablando sobre lo que es el sistema articular y vamos a empezar con que se divide de forma general en dos partes, en estructura y funcionalidad. Así se va a estudiar en cuestiones anatómicas el sistema articular. En cuestiones estructurales se va a dividir en tres. Se va a dividir en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿vale? Ejemplo, las fibrosas tienen que ver con un tejido fibroso, como dice la palabra. Las cartilaginosas va a tener que ver con el tipo de cartílago y con el soporte que va a resistir, y el sinovial con un movimiento libre, ¿vale? Que va a tener principalmente líquido sinovial. Y de ahí tenemos también en funcionales, que es la otra clasificación. También se va a dividir en tres. Se va a dividir en sinartrósicas, anfiartrósicas y diartrosis, ¿vale? En esas tres van a trabajar de la mano. Por ejemplo, las fibrosas van a trabajar de la mano con la sinartrosis. ¿Por qué? Las fibrosas sin artrosis son estructuras que van a ser de estabilidad, soporte y resistencia, porque están unidas a través de un tejido fibroso y que no van a permitir movimiento o nulo movimiento. Tenemos las cartilaginosas, que van a trabajar con las anfiartrosis, que esas van a permitir un movimiento, tienen un movimiento limitado y tienen unidad por cartílago. Y por último tenemos las de sinoviales junto con diartrosis. Esas son de movimiento libre, ¿vale? Y que principalmente van a tener líquido sinovial. Y bueno, ya hablando específicamente de las estructuras fibrosas, van a tener tres tipos o tres características. Una, sutura; dos, sinesmosis; y tres, membrana interósea. Las suturas son ejemplos, son las del cráneo, las que están unidas a través de una línea como en zigzag, que van a ser estables y resistentes, ¿vale? Que no van a tener movimiento y que están unidas a través de un tejido fibroso. También tenemos las de sindesmosis y también junto con las de membranas interóseas, que principalmente van a estar cuando tenemos huesos paralelos. Unas van a ser a través de ligamentos interóseos, que son las sindesmosis, y la membrana interósea es una tela, una membrana fibrosa que va a conectar a los dos huesos. Y esos son los que van a permitir poco o nulo movimiento. Tenemos también a las estructuras cartilaginosas, que esas se van a dividir en dos, ¿vale? ¿Cuáles son estas dos? Se van a dividir en sincondrosis y sínfisis. Las sincondrosis van a tener dos tipos de cartílago, uno que se va a llamar cartílago hialino y el otro que se va a llamar cartílago epifisiario. Vamos a empezar hablando del cartílago epifisiario. El cartílago epifisiario pues tiene que ver con los de los huesos grandes, con su clasificación. Recuerda que los huesos grandes se dividen en diáfisis, que es la parte media; metáfisis, que es como el cuellito del hueso; y la epífisis, que es la parte distal o proximal del hueso. Bueno, en esas estructuras, cuando tenemos dos epífisis de huesos largos, vamos a encontrar un cartílago que se va a llamar cartílago hialino, perdón, epifisiario. Y, ya me equivoqué, voy a tener que repetirlo. Bueno, resumen. De los huesos largos, que tiene su diáfisis, metáfisis y epífisis, entre las epífisis de los huesos, que tenemos epífisis proximal y distal, entre esas epífisis va a haber un cartílago que se va a llamar cartílago epifisiario. Tenemos cartílagos entre el hueso, que va a unir esos huesos y que se va a llamar cartílago hialino. Pero este cartílago principalmente se va a crear o va a estar presente en la etapa temprana de la vida, que muchos también lo conocemos como cartílago de crecimiento. Eso hablamos de los cartílagos de sincondrosis. Recuerda que también dijimos que existía una clasificación de sínfisis. No se me pierdan, no se me vayan a perder. En el cartílago de la sínfisis solo encontramos uno principal, que se va a llamar fibrocartilaginoso o fibrocartílago, que eso lo vamos a encontrar principalmente en la columna vertebral, y su principal función, ¿cuál es? Absorción de impactos. Y por último tenemos, recuerda, las estructuras sinoviales, ¿vale? De esas estructuras sinoviales también tiene su clasificación general y son 5 tipos. Tenemos la superficie articular, tenemos la cápsula articular, tenemos la membrana articular, tenemos el líquido sinovial y tenemos el cartílago articular. Son 5 estructuras las que van a generar una buena articulación sinovial.
pero también las articulaciones sinoviales tienen sus subtipos. ¿Y cuáles son estos subtipos? Pues son 6, que se refiere principalmente como al tipo de movimiento que va a permitir esa articulación, que son las que principalmente nosotros como fisioterapeutas conocemos o utilizamos. ¿Cuáles son estas? Las enartrósicas o esferoideas. Estas son las que tienen movimiento libre, tienen los 3 planos, 3 ejes, tienen todos los movimientos, ejemplo, el hombro, ejemplo, la cadera, ¿vale? Que principalmente va a tener una cabeza esférica. Tenemos otra clasificación que es las condilias. Las condilias son las que van a permitir movimiento solo en 2 planos. Ejemplo, en la muñeca o el tarso o el tobillo, como lo conozcas. También tenemos las de bisagra, que van a permitir el movimiento en un solo plano. Ejemplo, el codo, la rodilla, que solo tiene flexo-extensión y para de contar. Esos son ejemplos. Y por ahí existe otra clasificación como las elipsoideas, las de pivote, las de silla de montar, pero creo que esas las tenemos que mencionar en otro tipo de video para que la entendamos mucho mejor. Y bueno, en general es eso la clasificación de las articulaciones y podemos hacer como un mapita aquí en donde podemos empezar poniendo que tenemos el sistema articular que se divide en dos, en funcionales y en estructurales, y las estructuras se dividen en tres, las funcionales también se dividen en tres, pero que trabajan en conjunto. El de las estructuras, en las cuestiones fibrosas, va a tener su división en 3 partes, las cartilaginosas en 2 y las sinoviales en 5. Y de las sinoviales tienen sus subtipos, que son otros 6. Y bueno, como lo estás viendo en pantalla, o si te puede ayudar este mapa que estoy haciendo a mano, a computadora, no sé cómo lo hice, pero ahí lo estás viendo en pantalla. Espero te haya ayudado esta parte general del estudio del sistema articular. Ya tenemos que estar hablando específicamente de cada articulación, por ejemplo, la esternoclavicular, la acromioclavicular, todas las articulaciones del cráneo, que podemos ver que tenemos las de sutura de corona, sagital, lamboidea, escamoidea, todas las del cuerpo. Si quieren que hable en un video sobre todas ellas, ponlo en la caja de comentarios o en algún otro video que te interese, lo puedo hacer sin ningún problema. Estamos para ayudarte, dale un like y suscríbete.